Primero, muchas gracias a todos por venir, por estar acá. Eh, Aunque esto oficialmente la presentación de un libro, no estamos acá por el libro, sino estamos acá con una excusa para, por lo menos en mi caso, o para eso los invité, aunque los haya engañado, para escucharlos a ellos cuatro. Y también para agradecerles a ellos cuatro y a todos ustedes que están acá, que por una razón o por otra, tengo muchos motivos para agradecerles. Veo acá muchos de mis amigos, veo a mi familia. Quisiera hacer unas pequeñas... porque si ustedes están acá, porque alguna, por acción, por omisión, tal vez a su pesar, pero algunas de sus palabras pueden encontrarse perdidas en este libro, en unas cosas que digo, insisto, de nuevo para bien o para mal. En el caso que corresponda, pido disculpas. Quiero agradecer acá que veo a mi mujer, Paz, a quien le agradezco enormemente el esfuerzo de romper su timidez, y le agradezco todos los días por enseñarme lo que es el amor, la constancia, el compromiso. Así que gracias por todo. La veo acá a mi mamá, que quiero agradecer por haberme dado la vida, que probablemente sea lo más, no probablemente, es lo más importante que uno puede hacer, ¿no? Así que gracias, mamá, por estar acá y por haber sido un ejemplo, por haberme criado, de nuevo, para bien o para mal. Cada uno lo tomará a su manera. También quería agradecer a los que no están acá. Quisiera agradecer a Alberto, a Beto, que me enseñó. Me enseñó mucho sobre lo que es ser un hombre, sobre la dignidad, sobre el respeto. Quiero agradecerle a Julio Sazzali, que también él habría estado acá, y una persona que me enseñó mucho los valores universales de la caridad, de la austeridad, de la generosidad. También quiero agradecerle a mis hermanos, a Sebastián, a Lucila, que compartieron mi hogar y me transmitieron mucho de los valores que alguno que otro que puedo haber transmitido para bien lo aprendí de ellos. Le quiero agradecer así que gracias a Sebastián y a Lucila. Le quiero agradecer a mi tío Osvaldo, de quien heredé su biblioteca de clásicos, ni más ni menos. Así que. Y a mi padre, Rodolfo, quien afortunadamente a quien pude darle la noticia de esto que está pasando hoy y de esto que estamos viendo acá. Así que también no quería olvidarme de todos ellos. Pero pasemos al aquí y a la hora. Al aquí y a la hora tienen con estas cuatro personas que admiro, que han sido mis maestros. Y ya tendré el momento para empezar con cada uno, pero para escribir a cada uno, pero quiero empezar por Fabián, por orden de exposición, y porque me pidió hablar primero y porque fue mi primer maestro. Así que, ¿qué puedo decir a Fabián? Con él cursamos, fue su primera cursada de Moderna, año 2005, acá con mi colega y amigo Ismael, estábamos todos ahí. Ninguno de los tres, me parece, esperábamos 20 años después de estar acá. Así que, y Fabián, bueno, es el titular de Cátedra de Historia Moderna, pero bueno, todos esos detalles curriculares que no vienen hoy al caso. Fabián está acá hoy porque es uno de mis maestros y tengo muchas ganas de escucharlo. Muchas gracias, Fabián. Usamos esto, ¿verdad? Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes. Estoy en una posición un tanto rara, porque miro hacia un ala del auditorio, así que ustedes disculpen, no es que no los mire, pero... Bueno, gracias por la invitación para participar de la presentación del libro. Permítanme comenzar con algunas precisiones de índole personal, porque yo, en tanto primer director que tuvo Santiago en la universidad, conozco este proyecto que ahora se corona con la publicación del libro desde el minuto 1, yo diría desde el minuto 0, desde la prehistoria.
Yo conozco a Santiago Peña hace 20 años, porque en el 2005, como él contaba, yo me hice cargo como jefe de cátedra del dictado de la materia de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde tuve el altísimo honor de suceder en esa misma posición a mi maestro, el doctor Burocúa, que está aquí sentado en el panel. Y claro, ese primer año comenzaron a acercarse, mostrar interés por el periodo, por la época, un grupo de alumnos, como se decía antes, alumnos aventajados, entre ellos, recuerdo 3, Santiago Peña, Ismael del Olmo y Constanza Caballero, hoy los 3 investigadores de carrera en el CONICET, por un importante listado de publicaciones y una inserción en la Academia Internacional también muy destacada. Y claro, empiezan a mostrar interés en la materia y al poco tiempo me piden que yo les dirija sus tesis de doctorado y que eventualmente los acompañe en la presentación de un proyecto de beca para conseguir financiamiento. Entonces todo director con sus investigadores bisoños lo primero que hace es sugerirles temas. Con Ismael fue muy fácil, mi primera sugerencia prendió, con Constanza fue muy fácil, con Santiago no tanto. Le acerco un tema, una fuente muy extensa en francés, 200 y pico de páginas. Yo sabía que por su afición con el espacio de civilización francófono era Francia y era el francés lo que no podía faltar en su investigación. Era un proceso judicial que tenía que ver con un caso de posesión diabólica ya por 1580 y tantos. Le entrego el libro, una fuente, y a los pocos días me la devuelve y me dice que no estaba convencido y me hace una contrapropuesta. Un tema que me descolocó en su momento porque yo no lo tenía en el radar. Él me sugiere estudiar no el humanismo francés en sí, o uno de sus aspectos, sino el impacto que el conflicto religioso en Francia tuvo sobre el colectivo de humanistas franceses. Esto me pareció fenomenal, porque, claro, Francia era el lugar ideal, porque ustedes saben que el conflicto religioso en Francia desemboca en una guerra civil violentísima de 40 años, las guerras de religión en Francia. Y ahí comienza su proceso como investigador y yo rápidamente como director identifiqué algunas de sus cualidades y sus virtudes como investigador, la obsesión, pero una obsesión no patológica, ¿no? Una obsesión benigna, esa que permite el avance científico, digamos, el investigador que día y noche piensa la respuesta para una pregunta, o día y noche piensa una solución para un problema y no lo encuentra todavía, y está obsesionado en el buen sentido de la palabra. La minuciosidad, ese apego al detalle, el detallismo, esa búsqueda del matiz en filigrana, que termina dando lugar a análisis muy sutiles, y la erudición. Santiago rápidamente entendió que para poder meterse en la cabeza de esos humanistas del 1500, tenía que, como ellos, amar el griego y el latín, y convertirse en un sólido conocedor de las lenguas clásicas, y ese fue el camino que eligió. Y luego la hoja de ruta. En toda investigación hace falta una perspectiva. Y había 2 caminos, ambos arduos, uno largo y uno corto. Ustedes que lo conocen a Santiago imaginarán cuál eligió. Eligió el más largo. El otro no es que fuera fácil. Él podría haber optado por tomar un estudio de caso y tratar de probar las hipótesis que le interesaba probar en coordenadas espaciotemporales específicas. No es que fuera un camino fácil, porque estos humanistas son muy complicados. Pues no son filósofos, son hombres de letras, eso es un humanista. Entonces, sus construcciones intelectuales no tienen esa solidez pétrea de la de los grandes filósofos, ¿no? Un Nicolás de Cusa, un Tomás de Aquino, un Dan Scotto, un Marsilio de Padua. No, son hombres poliédricos que tienen muchas caras. En términos de Isaías Berlin son zorros más que erizos, ¿no? Cultivan diferentes disciplinas y a veces se contradicen. El ejemplo de Bodin, que es un autor al que le dedica muchas páginas Santiago, es de manual. ¿Cuál es el Bodin genuino? El que publica en 1576 los 6 libros de la República y sugiere una tolerancia religiosa que la corona debe imponer manejándola desde arriba, el Estado absolutista que debe voluntariamente resignar su poder de policía en materia religiosa para alcanzar la unidad.
y alejar el fantasma de la guerra civil. ¿Ese es el Baudin verdadero? ¿O el que 4 años después publica la terrible de Monomanía de Sorcière, donde insta a la autoridad civil a sangre y fuego a extirpar la supuesta secta de brujos y brujas? ¿Cuál es el Baudin? Y ni que hablar si aceptamos que además Baudin es el autor del Heptaplómeres, donde ya no solamente vuelve a mostrarse tolerante, sino partidario de un relativismo cultural casi nihilista. Pero no, Santiago elige un camino más difícil todavía, que es abordar el problema a partir de un periodo muy extenso de tiempo, casi 130 años, y tomar muchos estudios de caso, distintos humanistas, a cada cual más desafiante. Y así nace la estructura del libro. El libro tiene un núcleo duro, que son 2 capítulos dedicados a la masacre de San Bartolomé. Aquella que comienza un domingo 24 de agosto de 1572 a las 4 de la mañana y que continúa por varios días. Y entonces el libro tiene 2 partes. Una primera parte en que Santiago analiza el impacto que el conflicto religioso tuvo sobre los humanistas antes de la San Bartolomé, y una segunda parte en que analiza el impacto de la violencia religiosa después de la masacre. En la tesis de doctorado original, eso estaba bien diferenciado. La primera parte llamaba querella, la segunda parte llamaba agonía. Lo que pasa es que lo que era título de la tesis aquí devino en el libro el subtítulo. Y así Santiago comienza a pasar revista a una galería de personajes realmente muy fascinantes, muy fascinantes. Comienza en la primera etapa con el pobre Luis de Bercán, de Triste Destino, que es un joven humanista, polemista atrevido, se anima a atacar de frente a los teólogos de la Sorbona. No está claro el grado de luteranismo en sangre de Bercán. Hay quienes dicen que cuando él ataca a la Sorbona está más cerca de Erasmo que de Lutero, pero en la época sus enemigos y sus amigos lo reputaban como al menos filoprotestante. De hecho, años después de su ejecución, Teodoro de Beza, que era gran discípulo directo de Calvino, dirá que si no hubiera muerto tan joven podría haber sido un Lutero francés. Protegido, como esta primera generación de humanistas afectados por el golpe de la Reforma, protegidos por el rey de Francia, Francisco I, y por su hermana, la extraordinaria Margarita de Navarra, hay 2 fantasmas que sobrevuelan a esta primera generación de humanistas afectados por la crisis religiosa, que son el fantasma de Erasmo y el fantasma de Margarita de Navarra. La mujer que coqueteó con el campo reformado, aunque muere dentro del universo católico. A mí me gusta decir que más que una reformada era una reformadora, que no es exactamente lo mismo. Bueno, Bercán sufre varios procesos. En el segundo finalmente es condenado a muerte. Intenta apelar una vez más al rey, pero el Parlamento de París toma esa apelación como síntoma de su falta de arrepentimiento y al día siguiente es quemado en la hoguera el 17 de abril de 1529. Dato interesante porque probaría que esa afirmación que encontramos en la manualística que sostiene que en Francia los mártires protestantes son todos posteriores al affaire de Placard del 17 y 18 de octubre de 1534, el escándalo de los pasquines o el escándalo de los afiches, bueno, debe relativizarse o corregirse, ¿no? Es cierto que el caso de Bercán es aislado, pero no deja de ser dramático. Luego pasa a analizar Santiago a un italiano, de verdad, aunque produce en Francia, que es Giulio Cesare Scaligero, nace en el Trentino, tiene lazos familiares con los Alla Scala, que solemos asociar con Milano, pero en realidad fueron señores de Verona durante mucho tiempo. Si el pobre Bercán era un polemista atrevido, Scaligero es un polemista feroz, de enorme violencia verbal, se anima con el mismísimo Erasmo, Erasmo lo ignora, entonces escribe una segunda diatriba. La cuestión que se discutía era el rol que tenía que tener Cicerón, un pagano, en un humanismo a principios del siglo XVI que se autopercibía cristiano. Scaligero era un hombre de una enorme cultura general, porque fue naturalista, porque fue médico, porque fue un gramático latino sumamente importante, le gustaba más el latín que el griego,
era de los que decían que Virgilio era más importante que Homero. Y de todos los autores que analiza Santiago, quizás sea el que tuvo una vida menos dramática. Sigue después con uno de mis favoritos, Nicolás Cop, amigo de Calvino antes de que Calvino fuera Calvino, antes de que fuera reformador. Nicolás Cop es designado rector de la Sorbona en 1533 y no tiene mejor idea que, en su discurso de entronización, no solo exigir una reforma total e inmediata de la Iglesia, sino que despliega una soteriología luterana. Es un gran escándalo, debe exiliarse. Se exilia en la Basilea de Ecolampario, que ya no era católica, antes que Calvino. No suele olvidarse que cuando Calvino tiene que abandonar Francia a raíz de la Affaire de Placard, no se dirige primero a Ginebra, durante un tiempo se instala en Basilea. Luego se aleja de la teología, puede regresar a Francia, se dedica a la medicina y fallece de causas naturales bastante joven. Cuarto personaje, otro sumamente fascinante, que es Clément Marot. Dicen los especialistas en poesía francesa del siglo XVI, que no es mi caso, que sería el más importante poeta francés antes de Pierre Ronsard. Este sí es abiertamente luterano, sufre prisión, una prisión prolongada en la década de 1520. ¿Quiénes lo salvan? Francisco I y su hermana Margarita de Navarra, de quien las malas lenguas decían que era amante. Los operófilos reconocerán en el Marullo del Rigoletto de Verdi a Clément Marot, porque originalmente la ópera de Verdi debía transcurrir en París, porque la historia original está basada en una tragedia de Víctor Hugo, que transcurre en la corte de Francisco I. Cuando la censura italiana no le permite a Verdi esa locación, el libretista Francesco Maria Piave tiene que salir a improvisar y entonces inventa una ficcional corte de manto, y Clément Marot deviene Marullo. A sabiendas del peligro que corre en Francia, se exilia en Ferrara, en Venecia, quiere regresar, se le impone una ceremonia pública muy humillante de abjuración, continúa sintiéndose inseguro y se exilia por segunda vez, pasa por Ginebra y termina muriendo en Torino, en el norte de Italia, en el Piamonte. Como ustedes ven, para esta primera generación de humanistas franceses impactados por el conflicto religioso, hay plan A y plan B, no hay plan C. El plan A es la hoguera, el plan B es el exilio. El quinto humanista que analiza a Santiago, bueno, tuvo el plan B, ya no me acuerdo cuál dije, el plan A, la hoguera, Etienne Dolet, que tiene como agregado, respecto de los que ya mencioné, que era imprentero, editor, imprimía libros heterodoxos, empezando por los de él. Dolet sufre no menos de 3 procesos. Durante el último es acusado de negar la inmortalidad del alma y es quemado en la hoguera el 3 de agosto de 1546. Y termina esta primera etapa, Santiago, con una figura quizás más célebre que las anteriores, porque ¿quién no ha oído hablar de la Pléiade? Pierre de Ronsard, el príncipe de los poetas o el poeta de los príncipes. Un hombre de una generación más joven, porque cuando muere en la hoguera Bercan, Ronsard tenía 5 años. En lo que respecta al conflicto religioso, Ronsard adopta partido claramente por el bando católico, escribe sendos brulotes contra Calvino, contra Teodoro de Beza, y como explica muy bien Santiago, la novedad que introduce en la polémica es el recurso a la demonología como un dispositivo para la radical demonización del enemigo, que en este caso es el intelectual no católico. Y además es un personaje muy curioso, Ronsard, porque era poeta guerrero, ¿no? En varias oportunidades tomó las armas y espada en mano durante las guerras de religión, defendió la posición del bando católico, y me hace acordar a esa figura bastante poco estudiada que merecería una monografía por derecho propio, que es la del humanista guerrero, de la del poeta guerrero. A mí Ronsard me hace acordar a los 2 Ulricos de la década de 1520, a Ulrich Zwinglio y a Ulrich von Hutten. Zwinglio, que era un refinado helenista, es un intelectual de gabinete, muere en una batalla, en la batalla de Kappel, en 1531,
luchando contra una coalición de cantones suizos católicos. Von Hutten muere de una manera un tanto menos épica, muere de sífilis en el año 23, pero el año previo, en defensa de él, en el año 22, había calzado la armadura y había participado de lo que se conoce como la rebelión de los caballeros imperiales. Y así llegamos en el libro de Santiago a la San Bartolomé, ese evento de tan inédita criminalidad que la primera respuesta que admitió en un comienzo fue el silencio, un evento que además aceleró en forma vertiginosa la desacralización de la figura del rey en Francia. De hecho, va a haber 2 monarcas sucesivos asesinados en funciones, en 1589 Enrique III, en 1610 Enrique IV. Es un evento muy paradójico porque la San Bartolomé, la masacre, fue impulsada por un régimen, el de los últimos Valois, que tenían como su conductora natural la reina madre, a Catalina de Medici, un régimen que durante muchos años, oponiéndose a lo que hacía el resto de Europa, una Europa muy intolerante, granjeándose el odio del partido ultracatólico y generando fricciones constantes con el papado de la época, un régimen, el de los últimos Valois, que impulsó la concordia religiosa desde el poder, desde la corona, concordia en el sentido de unión, ¿no? Y cuando esto resultó imposible, impulsan la tolerancia religiosa. Y este régimen tan particular es el que, sintiendo en agosto de 1572 que el proceso de paz estaba en peligro, creen que ordenando el asesinato quirúrgico de una veintena de líderes hugonotes que estaban en París porque se estaba celebrando una boda, si no, no podía haber calvinistas en París. La boda era entre un calvinista, Enrique de Navarra, y la hermana del rey, Margarita de Valois, católica. A partir de un incidente menor, creyendo que un grupo de dirigentes hugonotes se aprestaba a romper el proceso de paz en curso y a realizar una acción de fuerza en la propia París, deciden asesinarlos, pero no contaban con que el populacho parisino, después de meses y meses y meses de prédica popular que sobresatanizaba al calvinismo, bueno, por un efecto imitativo, comenzaría su propia San Bartolomé, y la veintena inicial de muertos terminaron siendo 3.000 en el lapso de 4 o 5 días, de los cuales al menos 1.800 cadáveres fueron extraídos del río Sena. Para que terminemos de entender, sobre todo quienes no son historiadores y no son expertos en el periodo, el clima de odio exacerbado en el que explota la San Bartolomé, y para que veamos los peligros a los que puede conducir el fanatismo religioso cuando se desmadra, permitan leer un fragmento muy cortito de uno de los libros de otro de los maestros de Santiago, que es el profesor Denis Crouzet, Le Guerrier de Dieu, Los Guerreros de Dios, porque además está muy bien escrito. La traducción del francés es mía. La ciudad de París se hallaba en los meses previos a la masacre, dominada por la más extrema angustia escatológica. Un imaginario sanguinario que insistía sobre el hecho de que Francia y el mundo entero estaban de tal forma mancillados por la inmundicia herética que la expiación solo podría provenir de una punición divina, universal y masiva. Al decir del exitoso publicista católico Pierre Waskiw, fiel expresión de esta estructura de pensamiento, el universo emponzoñado por la pravedad herética ya no toleraba continuar albergando a los enemigos de la fe verdadera. Ahora cito a Waskiw dentro de la cita de Crouzet. Vemos que las maldades de los hombres han colmado la medida y no puede pasar mucho tiempo antes de que sean convictos y condenados por un horrible y espantoso juicio de Dios. Pues la tierra, contaminada por ellos, por los calvinistas, no puede ya recibirlos. Y el sol, por vergüenza, se siente constreñido a esconderse y eclipsarse, pues no puede seguir mirándolos, a los hugonotes. Todos quienes lo desprecian verán un día que Dios se muestra como juez severo para la conservación de su gloria. Acá termina la cita de Waskiw, dentro la de Crouzet, sigue Crouzet. En este clima de pasiones exacerbadas, poco a poco fue naciendo una conciencia de la agresión.
reputada como mera obediencia a la voluntad divina. Un irreparable desgarro interior afectaba a un colectivo inmenso de católicos fanáticos que percibían en los calvinistas una agresión contra su propia salvación individual. Un desafío al que solo cabía responder con un furor santo e impiadoso: matar para salvarse, masacrar para ser elegido, aniquilar para agradar a su Dios. Termina el análisis que Santiago hace de la San Bartolomé y comienza el del impacto que la violencia religiosa tiene sobre los grandes humanistas galos después de la masacre. Santiago comienza analizando un autor al que en parte contribuye a exhumar. Yo he tenido oportunidad de trabajar bastante a este personaje, que es un español, pero que prácticamente no vive en España, que es Juan de Maldonado, un jesuita, un celote religioso, muy prolífico, pero que en vida no publica nada. Todas sus obras se publican post-mortem en el siglo XVII. Autor de importantes exégesis de los textos neotestamentarios, obras que están sin estudiar todavía. Y además, en los meses previos a la San Bartolomé, Maldonado dictó un curso exitosísimo en el Colegio Jesuita de París sobre angelología y demonología. Y dicen las crónicas de época que la gente llevaba banquitos 3 o 4 horas antes de la clase para encontrar un buen lugar, y que si el clima lo permitía, las conferencias se dictaban al aire libre. Y con su verba también furiosa, Maldonado contribuyó mucho a este clima de terror, a este clima criminal que también describe Creuset en su libro. Santiago pasa enseguida a analizar a una figura absolutamente fascinante, el hombre de las 1000 caras, que es Jean Bodin, polímata perfecto, otro zorro, más que un erizo, ¿no? Que incursiona en innumerables campos disciplinares y en todos innova. Siempre es el jugador diferente en la cancha. Escribe sobre economía y es uno de los padres del monetarismo moderno. Escribe sobre demonología y la suya es la demonología más novedosa. Escribe sobre teoría política y es uno de los inventores de la noción moderna de soberanía. Escribe sobre derecho y es uno de los padres del derecho público internacional o del derecho comparado. Montaigne, bueno, ¿qué decir de Montaigne, no? Figura señera, el hombre que vive en la era equivocada, güelfo entre los gibelinos, gibelino entre los güelfos. Un hombre absolutamente paradojal por estas características. Una paradoja que siempre me llama la atención. Montaigne comienza a escribir los ensayos, sus celebérrimos ensayos, que son una pieza clave en la historia del relativismo cultural en Occidente, en 1572, en su Torre de Marfil, cuando Francia está en llamas por las San Bartolomé, porque no fue solamente una en París, sino que hubo muchas réplicas en el centro-sur de Francia, y publica la primera versión en 1580, cuando Bodin hace lo propio con su Demonomanía de los brujos. Para que veamos lo difícil que es el período, ¿no? que Santiago con mucha valentía decide estudiar. Realmente cuesta mucho encontrar un evento más opuesto al espíritu de la San Bartolomé que los ensayos de Montaigne, y costaría mucho encontrar un libro más opuesto al espíritu de los ensayos de Montaigne que la Demonomanie de Jean Bodin. Y culmina con Pierre Charron. Hablamos antes de contradicciones o aparentes contradicciones en los humanistas. Bueno, Charron es un pensador cristiano, pero que se acerca a la religión desde el fideísmo. Sin embargo, para él la existencia de Dios es un principio de lo innegociable. Pero bueno, es un escéptico también, y su aproximación al fenómeno religioso tiene algunos puntos en común con los nominalistas, esta idea de que la razón humana puede decir poco y nada certero sobre el mundo metafísico, pero además, en tanto discípulo de Montaigne, es un neoestoico, todo en la misma persona. Y así termina el libro de Santiago. Yo pude resumir en 10 minutos lo que a él le llevó años y años y años de trabajo duro. Son ventajas del comentarista sobre el autor. El libro de Santiago es la historia de un viaje de pesadilla o hacia una pesadilla, ¿no? Hacia una suerte de infierno a la tierra. Y es un recordatorio de los horrores
en los que puede verse inmersa una comunidad política cuando se aceleran las etapas del proceso de involución civilizatorio. Y en un tiempo como el nuestro tiempo en el que nosotros vivimos, en el que en gran parte de Occidente, la moderación, la mesura, la tolerancia, el diálogo, el buen hablar, no solamente son denostados, sino que en ocasiones ridiculizados, creo que un libro como el de Santiago adquiere una actualidad difícil de exagerar. Aunque más no sea por eso, y además por una razón un poco más banal, está muy bien escrito, muy hermosamente escrito en un francés muy claro y muy elegante. Aunque más no sea por eso, creo y apuesto a que este libro se convierta en una obra de lectura imprescindible para los humanistas de hoy, de nuestro hoy, del tiempo en el que nos toca vivir. Eso quería decir hoy. Gracias por la atención. Bueno, mil gracias, Fabián. Voy abordando un par de cosas. La fuente fue sobre el caso de Berry, del caso de la posesión demoníaca, 1583-84, por ahí era. Y bueno, es verdad que no quise profundizar más en la dimensión de la posesión del exorcismo, que ya estaba acá mi gran amigo Ismael ya incursionando. Me dijiste que habías visto unos videos en YouTube y que te habías asustado. Nunca te pregunté qué videos habías visto, pero puedo imaginármelos. Mira, eso no, para no... Como esa anécdota voy a darla por válida, porque es mejor lo que vos contás que cualquier cosa que yo tenga para decir. Pero gracias por tu comentario, porque me hiciste pensar, me hiciste adelantar algo que te decía dejar para el final, que lo bueno de las humanidades, por un lado, es que son un laboratorio, uno trabaja en un laboratorio, pero también lo bueno es que no son un laboratorio, y cuando uno está leyendo testimonios con que vos sabés expresar, uno está pensando en el sufrimiento de personas, de carne y hueso, que en ese momento tuvieron que atravesar todas las cosas y no son simplemente en el cual el investigador pueda regocijarse, ¿sí? Entonces creo que hay una dimensión de la perplejidad que creo que cada uno que quiere enfrentarse a ese tipo de cosas tiene que atravesar. Y eso me da el pie para presentar al profesor Urrúa, porque todavía me acuerdo, yo medio empantanado en estas conversaciones que tenía, estas ofertas y contraofertas que tenía con Fabián, me dijo, ¿por qué no hablas con Gastón? Bueno, y eso. Recuerdo cuando lo fui a ver, una de sus primeras preguntas fue, pero viejo, ¿usted por qué quiere hacer esto? Y creo que es una pregunta tan sencilla, que todavía me la estoy haciendo, pero creo que en parte la acabo de responder, que me parece que es... hay formas, o cada uno busca las vías de responder a esa perplejidad, ¿no? Creo que todavía estoy atravesando eso. El profesor Urrúa, para quienes lo conocen, para los que no lo conocen, fue maestro de muchas generaciones de nosotros aquí. Fue maestro de Fabián. Y bueno, tengo la suerte de conocerlo hace tanto tiempo y para mí es un gran honor que esté aquí con nosotros y mucha curiosidad en escucharlo. Buenas tardes. Primero, como hizo Fabián, un agradecimiento a Santiago por haberme invitado a participar de esta presentación. Ya Fabián ha facilitado mucho las cosas. Bien, de todas maneras voy a mencionar cuáles entiendo que son los núcleos, los temas más apasionantes de este libro. Pero debo decir, para empezar, que es un libro excepcional. En primer lugar, porque uno se encuentra con un aparato bibliográfico acá que es realmente apabullante. Yo creo que no hay obra que haya tratado el tema de las guerras de religión en Francia y del humanismo francés que no aparezca en la bibliografía. Por eso
es muy interesante el rescate que hace Santiago, que durante un tiempo no era habitual, ahora está regresando ese hábito, que es el de ir a fines del 19, principios del 20, para ver las figuras y la producción de quienes iniciaron la investigación y la presentación de estos temas, ya con un criterio que después va a tener su máxima expresión, quizá en la escuela de Annales, en Francia, y también, podríamos decir, en todo el grupo de Past and Present en Inglaterra. Pero hay toda una generación de esos que fueron también grandes maestros, hasta la escuela de Annales, y que acá aparecen, vuelven a la vida, digamos así. Por ejemplo, Henri Hauser. Henri Hauser, que alguna vez frecuenté cuando era alumno de la carrera de Historia, cuando hacía Historia Moderna, y que había prácticamente desaparecido del radar de los historiadores. Incluso cuando hacíamos el estado de la cuestión y la historiografía del tema que queríamos investigar. El libro de Henri Hauser es de 1909, ¿no?, sobre el mundo moderno. Entonces, que aparezca acá y que aparece además no para ser demolido, sino más bien para señalar la antigüedad y la densidad que ya tenía entonces un tema que requería de nuevos enfoques. Y en ese aspecto está esta figura intermedia que es la de Henri Hauser, así como la de Augustin Renaudet. Es un autor que hacía muchos años no veía yo citado, y que es ese libro maravilloso, Prerreforma y Humanismo en París durante las primeras guerras. Un libro de 1916. Y así podría marcar otros hitos desde esa fecha hasta el presente, que todos figuran no solo en la bibliografía, sino que aparecen en ese tejido extraordinario al que se ha referido Fabián, de fuentes y libros que se arman sobre las fuentes. Bueno, esos hitos, yo podría mencionar a Febvre, por supuesto, y el problema de la incredulidad, un libro que de 1942. Habría que citar también a Popkin, esas 3 ediciones sucesivas, en donde Popkin hace la historia del escepticismo, es una verdadera obra maestra. La primera versión llegaba hasta Descartes, la segunda hasta Spinoza y la tercera llega hasta Bell, ¿no? Es decir, que se ve que es el tema este del escepticismo es el bajo continuo de toda la vida intelectual de Popkin. También aparece un personaje como Fumaroli, también con una obra ya muy canónica, que es La Edad de la Elocuencia, de 1980, ¿no? 1980. Y es una de sus últimas contribuciones, que es La République des Lettres, la República de las Letras. Aparece David Wootton, extraordinario autor que inaugura o introduce todo un punto de inflexión en el abordaje del tema del ateísmo moderno, a partir de una crítica muy erudita y también muy generosa, que Wootton hace de la obra fundamental de Lucien Febvre. Y va a introducir ahí una cantidad de criterios para leer las fuentes que yo creo que son, piedras miliares de la metodología histórica, ¿no? Los 5 criterios para poder afirmar que una fuente merece ser leída entre líneas. Es decir,
habilita, si uno se cumplen esos 5 criterios, uno queda habilitado para leer entre líneas, cosa que es bastante, es un paso adelante, podríamos decir, del método. Claro, y acá yo diría que no es solo una historiografía que debemos recordar, sino que esta bibliografía nos lleva a pensar y repensar los problemas. Es extraño que eso pueda pasar con una figura como la de Renaudet, por ejemplo. Pero bueno, acá aparecen también los contemporáneos, quienes en estos últimos 25 años han escrito sobre estos problemas, y ya hay un texto que ha citado Fabián, que es el de Denis Crouget, Los guerreros de Dios, ¿no? La violencia en los tiempos de trouble, ¿cómo se puede traducir? En los tiempos de los perturbaciones, trouble, de las convulsiones, de las convulsiones de la religión, ¿no? Un libro de 1990, pero también el clásico que él escribe, La noche de San Bartolomé, en 1994, y que, como bien ha dicho Fabián, este libro tiene, yo diría, una vuelta de tuerca sobre el tema de la noche de la matanza de San Bartolomé, y que aparece como el eje fundamental de lo que se dice y de lo que se explica en este libro. Luego, por supuesto, las personas que están acá. Fabián Campaña. Yo creo que toda esta, ahí en el texto de Fabián, una gran novedad, que es la de colocar en el centro de la escena el problema de la demonología del siglo XVI, asociándolo con el humanismo francés y asociándolo con la tragedia de las guerras de religión. Y en ese sentido hay un libro de Fabián que ya abre el camino hacia esto, que es precisamente Boudin y Maldonado, ¿no? Un libro de 2018. Sin olvidar que hay también una referencia más lejana al libro Homo Católicos, Homo Superstitiosus, que fue el primer gran libro de Fabián. También yo diría que, claro, el Boudin y Maldonado tiene mucho sentido traerlo acá, porque si mal no recuerdo, el subtítulo se refiere a la demonología como un fenómeno de masa, ¿no es cierto?, en las guerras de religión. Bueno, y también Pablo Ubierna, que porque estas 3 personas son como una especie de, podríamos decir, de citarlas y traer a colación su obra y enfrentarla con lo que él mismo dice, es como una especie de reaseguro que va. Bueno, el experto en todo lo que se refiere a demonología, apostasía, bueno, es Fabián en esos siglos, y es el núcleo demonológico en esta obra es muy, muy importante. Ubierna, yo creo que él puede aparecer como controlando la cuestión de las fuentes griegas de la época bizantina, ¿no? Sobre todo la apelación tan extraordinaria y tan original de Santiago a la figura de Miguel Psellos, ¿no? Hay que recordar que uno de los textos más importantes de Pablo Ubierna es la Apocalíptica bizantina del siglo IX. Entonces, creo que en esta constelación de Nick Crouget, Fabián Campaña, bueno, se introduce Ubierna. Y por supuesto se introduce también Del Olmo, que es una especie de alma gemela de Fabián, más que nada en lo que se refiere al tema de la incredulidad, y que se conecta con el estudio y la exposición que hace Santiago del escepticismo de Charron, las características
de las relaciones del escepticismo de Charron con la incredulidad, que son relaciones muy complejas. No podría decidirse ni por la sinceridad de lo que podríamos llamar la fe cristiana de Charron, ni por la incredulidad. Y bueno, creo que también aparece este tema, la cuestión de la demonología es muy importante en el capítulo, en las páginas dedicadas por Santiago a Ronsard. Y yo citaría a una persona que quizá tendría que estar acá en mi lugar, que es Fernando Barr, ¿no? Porque Fernando Barr es uno de los grandes especialistas nuestros sobre la filosofía del siglo fin del XVI a principios del XVIII, un gran especialista en Bell, ha traducido a partes del Dictionnaire historique et critique de Bell, y además es uno de sus temas predilectos es el del escepticismo académico, y es interesantísimo que haya varias páginas que Santiago dedica a este diálogo con la obra de Fernando Barr. Lo cual también da una idea de la densidad que han adquirido estos estudios en la Academia Argentina, ¿no? Porque, bueno, estoy citando a 4 exponentes de la Academia Argentina, que son brillantes, Campaño, Vierna del Olmo y Fernando Barr. Y los pongo al lado, digamos, para lo que sería su peso en la obra de Santiago, creo que van de la mano de mi cosa. Bueno, yo iba a hablar también de los temas más importantes que trata en este libro Santiago, pero bueno, Fabián ha hecho una exposición extraordinaria. Como quiera que sea, voy a recordar algunos que son los que a mí más me atrajeron en esta lectura apasionante que hice. Louis de Berquin, ¿no? Louis de Berquin. Muy bien, Fabián lo ha colocado en el primer lugar. Louis de Berquin es un excelente ejemplo de la relación del movimiento religioso con la política, pero con algunos aspectos particulares de la política, la corte, la protección real, que aparece en toda la primera parte de este episodio finalmente infausto de la vida de Berquin, una protección real que en un momento determinado va a ser retirada. Lo ha salvado a Berquin de la muerte en la primera etapa de sus procesos judiciales, pero no lo salva en la segunda. A pesar de que, como bien ha dicho Fabián, todavía estaríamos en una época de cierta paz de los espíritus anterior al famoso affaire de Placard, que en general la bibliografía coloca como el hito a partir del cual las cosas empiezan a completarse, a cambiar y a hacerse cada vez más sombrías. Pero yo quisiera agregar que son quizá más breves que el tratamiento del caso Berquin, pero creo que igualmente lúcidas y que permiten lanzar sondas al tema del humanismo francés antes del evangelismo, inclusive ya contestatario, y de la ruptura de los luteranos con Roma, que es el caso de Lefebvre d'Etaples, ¿no? Un personaje extraordinario, y al que Santiago coloca en el primer plano, en las primeras páginas del libro. Por supuesto que también Budet, ¿no? Budet es otro de los personajes cuya obra analiza Santiago para lo que son sus necesidades. Tampoco es Budet es una de las personalidades más complejas y atrayentes y completas, ¿no? Del humanismo europeo tout court. Después, esto que ya destacó Fabián es la aparición de la demonología de Ronsard. Realmente hay cosas aquí
muy novedosas que desvela Santiago. Y ahí es donde va a aparecer la figura de Psellos. Francamente, por lo menos para mí era completamente inesperado que apareciera. Y fui en parte testigo de cómo la descubre Santiago y cómo la trae a colación y cómo la coloca también en el centro de sus preocupaciones, por lo menos para ciertos años, ¿no? Después de la affaire de Placard. Y de Psellos, el rescate que él hace de la idea de que los demonios, al contrario de los ángeles, que son puro espíritu, podríamos decir, los demonios tienen un cuerpo sutil, sutil pero un cuerpo. Entonces es muy interesante ese abordaje, ¿no? Que es recalcar este aspecto de Psellos y que lleva a esa articulación tan fuerte con Ronsard. Y luego llegaríamos a la noche de San Bartolomé. Miren que se ha escrito muchas páginas sobre la noche de San Bartolomé. Y sin embargo acá aparecen aspectos completamente novedosos, precisamente porque aparece el otro polo, ¿no? del interés, es decir, el polo principal, al fin de cuentas, ¿no? del interés de Santiago, que es el de la reacción de los humanistas frente a ese espanto que fue la matanza de Bartolomé. Por supuesto que lo primero que él analiza son las víctimas y los verdugos, ¿no? Las víctimas entre, podemos decir, el escuadrón de los humanistas franceses y los verdugos también que salen del mismo escuadrón. Y ahí aparece, por supuesto, la figura gigantesca de Petrus Ramus o Pierre de la Ramée, y la responsabilidad de un humanista también, Jacques Charpentier, en el asesinato directamente de Petrus Ramus. También entre las víctimas, Denis Lambin, el gran especialista de esta generación de humanistas, nada menos que Lucrecio, y del que parecería ser que también Jacques Charpentier fue uno de quienes colaboró con sus verdugos. Y muy novedosa también esta ambigüedad con la que Santiago presenta otra figura, que es la de Jean Dorat. Y después ese extremo que es la aprobación entusiasta de la masacre por parte de Jean-Antoine de Baïf. Y claro, eso empieza con las víctimas y verdugos y con las posiciones explícitas en apoyo y escandalizadas de la masacre, opuestas. También la actitud del silencio, ¿no? Silencio frente por parte siempre de los humanismos, desde ya, ¿no? Ya me parece el papel un poco también ambiguo, como el de Jean Dorat, de Sureau du Rosier y sobre todo de la Popelinière, ¿no? Son las figuras. Bueno, luego pasa ahí aparece otro tema fundamental, que ya señaló Fabián, que es la presentación de Bodin con su riqueza, con su multidimensionalidad, con sus contradicciones, ¿no? Pero Bodin también, que va de la mano del pseudo Bodin, finalmente, al que es una figura que debió ser la que escribió el Heptaplómeres, y lo hemos conversado con Santiago, que en realidad pareciera que la atribución a Bodin está hecha en la época en que aparece el Heptaplómeres, que tendría por finalidad el darle un prestigio a ese texto y permitir y a facilitar su circulación en la Francia de principios del siglo XVII.
De todas maneras, hay una cuestión acá que hoy ya prácticamente toda la bibliografía, quienes conocen el tema, aceptan este pseudo-Baudin. De todas maneras, creo que queda la pregunta de por qué se eligió a Baudin, por qué el falsificador eligió a Baudin para eso, siendo Baudin ya para la época un personaje tan contradictorio y tan lleno de luces y sombras, pero indudablemente de un enorme prestigio por todo eso que resumió Fabián al destacar la originalidad de la obra de Baudin en casi todos los campos de las humanidades. Por supuesto Montaigne, como ya dijo Fabián, y por último este abordaje de Pierre Charon, que es muy original, el abordaje de Pierre Charon, centrado sobre todo en lo que podríamos llamar la teología negativa, es decir, que el asunto de la noción de Dios, que se supone que tenemos los seres humanos por la vía inclusive lo que sería el razonamiento, la razón natural, y que tiene como su primera etapa lo que llama, o lo que señala muy bien Santiago, que es el apofatismo, es decir, la teología negativa, tratar de llegar a una posible definición de Dios por la negación, es decir, por lo que Dios seguramente no es. Bueno, ahora, yo tengo muchas razones para celebrar la aparición de este libro, y en realidad yo quisiera decir que es como esta, con estos otros libros de quienes me acompañan y los textos que he citado, creo que cumplen con una aspiración que tuvo ya en los años 50, 60, un gran profesor, a quien considero mi maestro, que fue Ángel Castellán. Y creo que él soñaba con esto de poder crear una corriente muy sólida, muy firme y reconocida internacionalmente, como ya está ocurriendo, que hubiera una corriente historiográfica en la Argentina que se ocupara de la historia europea. Él mismo escribió varios textos que tuvieron una gran resonancia ya en los años, a fines de los 50, principios de los 60, miren ustedes, ¿no? Que fue su texto sobre la cosmoantropología y más que nada el estudio que él hace de Juan de Valdés, el valdesianismo y la reforma italiana, que fue citado y elogiosamente citado, nada menos que por Marcel Bataillon y por el autor de un texto maravilloso que es La Reforma Radical. El autor es George Williams. Los dos citaban y se basaban en el análisis que había hecho Ángel Castellán de la figura de Valdés. Y acá quiero retomar algo que ha dicho Fabián, esto de historiografía y presente, donde también aparece ya insinuado en el Magisterio de Castellán. Un artículo que escribió Castellán, no diría que de los últimos, pero ya avanzado, que se llama De Orbe Novo, es decir, sobre el mundo nuevo, donde Castellán expone podríamos decir, un paralelo, una teoría basada en un paralelo que al principio nos parecía, quienes leíamos nos parecía algo estrafalario, pero después vimos que había ahí un núcleo de gran acierto y racionalidad. Castellán pensaba que el papel que había tenido Agustín entre el siglo IV y el V respecto de la sociedad antigua y del paganismo tenía su correlato o su paralelo en el mundo moderno en Marx, que Marx había hecho de la sociedad capitalista moderna
¿sí? Él había escrito su funcionamiento y había realizado su crítica radical, como Agustín conocía profundamente también la cultura pagana anterior, para hacer la crítica que llevó a cabo, sobre todo en la ciudad de Dios. Era una idea, después descubrimos que podía llegar a ser una idea muy interesante. Por eso, insisto, con esta idea de Fabián sobre la historiografía, esta historiografía y este tema en el presente. Bueno, un presente lleno de perplejidades y donde el papel de los intelectuales hoy, no va a haber un paralelo estricto desde ya, ¿no? La periodización va a ser distinta, pero esta situación de el compromiso, ¿no?, frente a horrores que hemos vivido en el siglo XX y sobre todo en lo que va del siglo XXI, y la actitud de los scholars, la actitud de los intelectuales, de los humanistas también, podríamos decir, ¿por qué no? Entonces, donde la cuestión religiosa podríamos decir que tiene su nueva versión en el debate filosófico, que ha sido mucho más desgarrador y violento de lo que a veces suponemos, y que, como en el caso de la religión en el siglo XVI, hay momentos en que el debate filosófico se torna encarnizado y hasta, se podría decir, que violento y criminal en algunos casos. Pienso sobre todo en la década del 30, pero es probable que también tengamos que decirlo de lo que estamos viviendo, no sé si ahora, pero tal vez dentro de muy poco. Así que creo que hay que leer también este libro por razones de poder comprender lo que nos está ocurriendo. Quizá habría que encontrar algunos puntos de contacto entre la polémica Erasmo-Lutero y otras que siguieron con el coloquio de Davos de 1929, en que se enfrentaron Cassirer y Heidegger aplastó a Cassirer. Bueno, no vamos a entrar en más detalles, pero esto creo que también le da un peso y un valor fundamental a este libro. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, maestro. Aprovecho la palabra por un par de comentarios que usted ya acaba de traducir, pero me da un placer. Trajo a colación al maestro Ángel Castelán, que tal vez a veces se lo ha perdido, se lo habla poco de él, mucho menos de lo que se debería, y me da un gran placer ver aquí. Veo a Castelán, lo veo a usted, lo veo a Fabián y lo veo a Ismael. Y la verdad es que mira esa introducción a nuestro próximo expositor, que es mi gran amigo. Antes un pequeño comentario que buena parte de la bibliografía que usted citó al principio la conocí en esta biblioteca. Sí, aprovecho para hacer ese comentario que los años que trabajé aquí, quería agradecer a esta institución, a la Alianza Francesa, a este lugar en particular, a María Concepción, que está por aquí, que fue mi jefa en su momento, gracias. Y el tema, bueno, Fernando Bar, que también fue mencionado, que efectivamente es otra persona, hoy no pudo venir, pero tiene mucho que ver en buena parte de las ideas que circulan por ahí. Y el tema de los verdugos y la responsabilidad del scholar, que es otro de los puntos que me parece que vuelvo a esta idea del laboratorio humano, ¿no? En el cual cada cosa que me parece que pensamos y decimos hay una dimensión de responsabilidad de lo que tiene que ver con lo que expresamos y el compromiso que tienen con nuestras palabras y con la persona que tenemos enfrente. Y celebro mucho que bueno, que tal vez podamos ir yendo de nuevo hacia ese camino del coloquio, en que podemos conversar, llevar algún tipo de armonía bueno en el desacuerdo y asumir al desacuerdo como parte de lo bello también de esta vida, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, maestro, nuevamente. Y la pequeña palabra Ismael, que es
además de mi gran amigo, la persona con la quien empezamos a ocuparnos de estos asuntos hace 20 años, y bueno, las vicisitudes, esas bajísimas probabilidades no alteraron el ritmo, y aquí estamos, y me da un gran orgullo que él esté acá. Y bueno, dale, tirala. no hay punchline, así que todo tuyo. La sala es tuya. Bueno, te agradezco, Peña. Voy a citar lo que me dijo Peña por teléfono cuando me invitó, porque claro, yo nunca estuve en una presentación de libro, y me dice, cualquier cosa que digas está bien, lo cual no es cierto, pero me da la libertad para decir efectivamente lo que tengo ganas de decir, que son anécdotas personales, porque yo creo que no hay libro ajeno del que yo conozca parte, de la cocina o del backstage, como se dice, que no sea este libro que está acá. Lo voy a poner acá, para no aplastarlo con el micrófono. Así que voy a contar un poco de esas cosas. Y primero agradecerte por el privilegio de haberme invitado y estar compartiendo con ellos. Para mí sí, es muy importante. Bueno, en primer lugar, como ya mencionaste, el lugar donde estamos, que es la biblioteca donde Santi laburó varios años. Y yo recuerdo muy bien cuando me contó que había empezado a trabajar acá, estábamos tomando un café en Platón, que hoy vende shawarma, no sé si sabías eso, se le ve en la parábola. Y me dice, no, porque empecé a trabajar en la Alianza Francesa, en la biblioteca. Y esa es una de las cosas que yo le admiro a Peña, que es como una visión de largo plazo, ¿no? De hacer algo ahora que va a llevar mucho esfuerzo, como comenta Fabián, pero que en el futuro va a tener mucho fruto. Así que eso me parece importante mencionar. Por eso no me sorprendió después cuando unos pocos años después me dice que le escribió un mail de la nada a un historiador en Francia, que es Denis Cruzet, que Burucúa mencionaba, preguntándole si quería hacer una coatutela para su doctorado, y por supuesto Cruzet le dijo que sí. Y eso también es algo admirable, que es la valentía que tiene Peña y la justeza para juzgar justamente sus talentos, que son muchos. Porque yo creo que Peña no fue para Europa a trabajar de latinoamericano, sino que quería ir a Francia a hablar con los franceses, en francés, de problemas de Francia. Y eso requiere mucha valentía y mucha confianza en uno mismo, que por supuesto se va trabajando, nunca es completa, pero que hay que empezar en algún momento, y él efectivamente lo empezó. Así que eso sería en primer lugar. Bueno, respecto a la valentía, me acuerdo que alguna vez en algún viaje yo estábamos compartiendo algún congreso y le comenté, bueno, alguna duda que yo tenía con mi inglés de tigre, con la pronunciación, y Santiago me dice, ¿y cómo viene el español de ellos? Lo cual me dejó pensando, ¿no? Porque uno aprende, ¿no?, a hablar como ellos, pero ¿y cómo hablan ellos? Y bueno, ¿dónde está el valor de lo que uno está haciendo? Que me resultó un consejo muy, muy útil para no practicar la fonética, digamos, y seguir adelante. Así que, en primer lugar, eso diría yo. El lugar, ¿no? El lugar es importante darle su reconocimiento a donde estamos ahora. Creo que vos trabajabas acá mismo, ¿no? Y de que este lugar lo ayudó a recuperar, porque nunca lo había tenido, sino a presentarse a sí mismo con la mejor versión del humanismo, que es el tema que él estudia, la mejor luz del humanismo, que no es todo lo que aparece acá por suerte, pero sí las mejores, que es aprender otra lengua, y eso quiere decir aprender otra cultura, y eso quiere decir intentar comprender otros modos de pensar, y en esa variedad de diferentes modos de pensar y de diferentes culturas, admirar el genio del espíritu humano, que es único, ¿no? Pero que se manifiesta de muchas maneras. Y creo que este lugar ayudó a que él incorporara eso como rasgo, no de un libro, que no importa, sino de su vida cotidiana. Ese sería en primer lugar, justamente el lugar. En segundo lugar serían los temas del libro, que ya Fabián y Burucúa estuvieron comentando. Como comento, el humanismo hoy en día en general se recupera, como digo, por esas mejores luces que tienen que ver con la tolerancia, con la celebración de la variedad
de la creación humana, con el irenismo, podríamos decir, pero que no es todo lo que es el humanismo, y el libro lo demuestra bien, porque justamente trata sobre qué hace un colectivo de humanistas frente a una violencia religiosa de la cual ellos participan por acción u omisión, como habías comentado vos en algún momento, y sobre todo cómo participan respecto de la masacre ya mencionada de San Bartolomé, que fue verdaderamente un trauma, y cuáles son las reacciones. Y eso me parece muy más que atinado, me parece muy bueno de intentar recuperar no al humanismo como una idea platónica, sino a los humanistas, es decir, las personas que encarnaban esos valores, y qué pasó con esas personas al momento de enfrentar el problema confesional y el desborde del problema confesional. Y ver que hay algunos que tiraban gente por la ventana, y ver que otros lo rechazaban abiertamente, ver que otros guardaban silencio, ver que otros lo mencionaban muy elípticamente, como, bueno, no voy a ser yo el que diga esto. Y me parece que esa recuperación, por lo menos a mí me sorprendió, porque uno en general está acostumbrado a hablar del humanismo en su mejor versión, y como cualquier cosa humana tiene su blanco y su negro. Y bueno, Santiago lo retrata muy bien. Respecto de los temas puntuales, yo voy a hacer también como Urukua un festejo de los maestros que aparecen en el libro, porque quien conoce a Santi desde el punto de vista académico, porque tiene muchas facetas, pero desde el punto de vista académico, puede, al leer el libro, reconocer todos los maestros que tuvo. Entonces, por supuesto, Fabián fue muy importante. Hay mucho el libro que está atravesado por el problema de la demonología, y creo que Fabián fue importante para muchos de nuestra generación, de mostrar cómo la reflexión sobre el rol del mal, digámoslo así, ¿no?, que en el cristianismo estaría interpretado por el demonio, respecto del ser humano, de la naturaleza, de Dios o de las concepciones de la salvación, cómo esas ideas demonológicas fueron muy, pero muy importantes para interpretar eventos de la Edad Moderna, e incluso para producirlos. Esa sería una de las hipótesis de Santiago en el libro, relativa a cómo las clases de este Juan de Maldonado, este humanista, podrían haber contribuido a la exacerbación de los ánimos. O sea, si vos a un hereje decís que es un demonio, o que incorpora a un demonio, o lo demonizás, ¿qué relación tiene eso con la matanza de 4.000 a 10.000 personas? ¿Qué relación puede tener? Así que el libro tiene muchos pasajes donde se ve la influencia de Fabián, y también de la misma temática, ¿no? Incluso de la Fer de Placard menciona a los curas o a las jerarquías eclesiásticas católicas como demonios. También hablamos recién de Dolet, cuyo libro por el cual fue ejecutado se llama El Segundo Infierno, o Ronsard, Baudin, bueno, en fin, hay muchísimo de eso acá, y ahí me alegra mucho ver la importancia que tuvo Fabián en la formación de Santiago. Voy a mencionar también a Urukua, que por modestia no se menciona a sí mismo, pero que hay que mencionarlo, que tiene que ver obviamente con el contexto de sus trabajos con el humanismo y el Renacimiento, que fueron fundamentales para la formación de Santiago, no lo dudo. Y sobre todo, para el problema del humanismo y la Reforma, que es un temazo. Es decir, desde su nacimiento la Reforma tiene muchísimos problemas con el humanismo, hay una relación de mucha tensión, que hay 1000 maneras de ejemplificarla, pero a mí se me ocurre una frase de Erasmo en una carta, en 1521, que dice, bueno, si yo tengo algo que ver con Lutero, el vino y el vinagre tienen algo que ver. Vamos diciendo, todo bien, pero no es de esa manera, no es tan directo. Y Peña incluso escribieron juntos con Urukua un texto sobre la Reforma italiana, que tuvo mucho que ver con el humanismo y la adopción de ciertas tesis luteranas, así que evidentemente ese trabajo funcionó, bueno, como una fuente de inspiración muy importante.
Luego también mencionar a Fernando Barr, como dijo Burukua, con la historia del escepticismo, con la historia de la noción de religión natural, la idea de que la moral pueda ser jueza de la teología y no al revés, que eso ya nos da un salto de calidad fuera del problema confesional, es decir, que la misma moral humana pueda juzgar postulados teológicos y no al revés. Y es un momento que yo guardo, como si se la frase, no especialmente en mi corazón, porque ese seminario lo cursamos juntos en La Plata. No sé si era una vez por semana o cada dos, no recuerdo eso. Nos íbamos una vez por semana en la costera. Uy, es lo binocular. Y bueno, aparte del escepticismo que me enseñó Barr, ahí le tengo que agradecer a Peña que me enseñó Pubis Angelicales de Charlie García, porque lo recuerdo bien, porque me dio los auriculares y me dijo, escucha esto. Me gustaba Charlie, pero lo tenía como un ídolo así de bronce, frío, y eso me conectó. Así que esa es una anécdota personal que quería compartir con vos, te lo agradezco. Después me quiso traficar a Nick Cave, porque me vio con la guardia baja, pero no funcionó, porque es el vino y el vinagre, ¿no? Dejá de insistir con eso. Pero Fernando Barr me parece que es fundamental, porque le dio a los temas que él ya venía trabajando otro punto de vista completamente distinto, a veces sobre la misma fuente, porque eso es muy loco del trabajo del historiador, es que cuando uno tiene una idea nueva, o ni siquiera una idea, un camino nuevo o un hilo nuevo, la misma fuente le habla distinto al oído. Y eso me parece que fue muy, pero muy importante. Respecto de, como digo, del problema del escepticismo, del problema de la diáfora, que eso también está tratado en el libro, muy interesante. Es decir, la diáfora serían los elementos indiferentes. Es decir, acordar en postulados básicos y dejar el resto de los elementos en la indiferencia, al juicio de cada uno. Y es una herramienta muy poderosa para desactivar un problema religioso, una lucha, una guerra, ¿no?, confesional. En este caso aplicado a Bodin, o Bodin, o pseudo Bodin, y el coloquium heptaplomres, que menciona el problema de la diáfora. En una nota al pie das a entender que lo retoma, o que podría ser un vínculo con Erasmo, ¿no?, con esa idea de acordemos en lo mínimo, el importante es la unidad y dejemos el resto al libre juicio. Así que, bueno, recordar a Fernando Barr. Y por último, no menos importante, a Ubierna, como decía Burukua, con todo el legado bizantino, y yo agregaría con la importancia que Ubierna le da a las humanidades en la tradición intelectual occidental y la importancia de mantener esa tradición. Y creo que, si bien Peña ya estaba avanzado en el contenido del libro, yo no dudo que al momento de convertirlo en un libro, que es otro proceso completamente distinto de escribir una tesis, él ya conocía a Ubierna y tomó mucho de la importancia de esa tradición humanista, que están en la República Argentina obviamente desde hace muchos años y que hay que mantener. Y por eso, bueno, no es casualidad que hoy en día sean colegas, bueno, jefe, pero también colegas, y que Pablo sea director en CONICET de Santiago y colega en la UNIPE, donde Santi tiene su cátedra de Historia Moderna, así que nada, no es casual, y cuando uno ve a estos maestros, bueno, puede ver que perfeccionaron la naturaleza que ya traía Santiago y todos sus talentos. Bien, lo último que quiero decir, pero ya me perdí, es cerrar no tanto con los temas del libro, sino con el libro, sí, con el libro físico que ustedes ven acá. Y acá voy a hacer un truquito de magia con el cual me despido. Santi los conoce bien porque los hace, que son los trucos que hacen la gente que labura con las letras, que es mirar el subtítulo, sobre todo la palabra agonía, que ustedes ven ahí. Y yo estoy seguro que Santiago, porque lo conozco bien, conoce las diferentes acepciones de la palabra agonía, no se le escapan, que tiene que ver primero con el combate, es un combate. Entonces eso ya nos pone en el hilo del humanismo, porque el humanismo es un combate, es un debate. Por eso también la agonía comparte algún tipo de similitud epistemológica con el ágora, es el lugar donde uno va a debatir, se encuentra a debatir. Pero por otro lado, es también un combate real, que se puede ver en el libro a partir, por ejemplo, de las guerras de religión,
donde hay un combate real. Y ahí estaría la idea de la agonía como el combate con la muerte. Cuando uno está en agonía es porque está combatiendo con la muerte y va a perder. Y acá está la guerra de religiones, la muerte real. Y también el tema fundamental del libro, pienso yo, es la agonía del humanismo, es decir, la influencia que tuvo el problema religioso y sobre todo la masacre de San Bartolomé en el humanismo y cómo el humanismo pudo sobrevivir a ese combate y de qué modos distintos pudo sobrevivir a ese combate, ¿no? Sí, creo que el subtítulo dice mucho. Hay otra acepción u otra similitud que me parece que a Santiago tampoco se le escapó y que la escondió en el subtítulo con la palabra agonía, que son las agonalias, que eran unas fiestas romanas muy antiguas en donde se celebraban diferentes dioses. Y la más importante, que es en enero, es la del dios Jano, que es el modo, mirá cómo se ríe, que es el modo en el cual termina el libro, ¿no? Jano es el dios bifronte. Si ustedes se dan vuelta, es muy loco, ¿no? Pero es la magia. Lo ven ahí, hay un póster. Yo creo que es Jano ese, que tiene dos caras, es un dios bifronte. Mira para adelante y mira para atrás. Mira para el futuro y mira para el pasado. Está ahí. Yo no lo puse, estaba ahí. Pero me puso contento de verlo ahí. El dios de los comienzos, los finales, el principio y el fin es el dios de las puertas. Porque cuando uno pasa una puerta tiene que dejar algo atrás para encontrar lo que está delante. Y creo que es importante porque él cierra el libro con la mención de Charron, de Pierre Charron. Y él lo llama el Jano, ¿no? El Jano del humanismo, porque está mirando hacia atrás, todavía en el conflicto religioso, todavía argumentando del escepticismo, todavía queriendo convertir a alguien, el que quedaba vivo, pero también mirando adelante, porque mucho de su teología, en este caso, como comentaba Burucúa, de lo apofático, de hablar de la divinidad por negación, se acerca al misticismo, y que es una de las grandes corrientes del siglo XVII, a poco de morir Charron. Y que es una de las formas, no la única, pero es una de las formas que toma el humanismo, es el misticismo. Así que ahí está esa búsqueda del pasado y del futuro, y me pareció muy lindo que Peña haya cerrado el libro con la figura de Jano y la haya escondido al principio en el subtítulo. Bien, termino. Hablando del pasado y del futuro, el otro día Peña vino a casa para darme el libro, y hablábamos el pasado, porque el libro ya se terminó, ya pasado, esto ya está. Y entonces me dice, bueno, y ahora tengo ganas de estudiar los animales. Yo creo que se cansó de los animales humanos y de las brutalidades que tuvo que leer para completar el libro. Eso me hizo acordar a un fotógrafo brasilero, Sebastián Salgado, que murió este año, que hay un documental sobre él que se llama La sal de la tierra, donde él documentó un montón de guerra, de genocidios, cosas horrendas. Y sí, pasó el resto de su vida fotografando mariposas y osos panda. Se fue. Así que va por ahí, Santi, lo vamos a tener fotografando gatos tricolores por la naturaleza. Bueno, vamos a ver qué futuro es ese, para mí es prometedor. Y cierro con una anécdota justamente sobre el pasado, pero también sobre el presente, que hicimos un viaje a Europa, unos amigos, cuando terminamos la carrera de historia, entre ellos está Jerónimo acá, que lo veo, que vino para acá, y bueno, fuimos para París para conocerla porque dicen que era linda y de verdad, y coincidió con la primera reunión que él tenía con Cruzet. Entonces lo acompañamos a la puerta de la Sorbona para que cruce el portal y vea lo que viene en el futuro. Era importante. Y era la calle principal de la Sorbona. ¿Era principal o era una puerta lateral latinoamericana? No me digas eso, ¿no? No, en la anécdota es la puerta principal. Es la puerta principal de la Sorbona donde cruzó. Y fue a buscar a su destino. Y nosotros, lo esperamos ahí, por las inmediaciones. Y en la misma calle hay negocios. Y ahí vimos una vidriera y nos acercamos. Estábamos como la mosca con el dulce porque era una librería, ¿no? Y había muchos libros amarillos ahí, porque era Garnier esa librería. Y por supuesto hoy estoy muy contento en este presente de que hoy mismo, mientras estoy hablando allá, haya este libro en la editorial de Garnier, en esa librería al toque de la Sorbona, y este aplauso, Peña, es para vos.
Bueno, gracias Isma. Por favor. Te daría un abrazo, pero el protocolo Sí, no, además tenemos que... me lo impide. avanzarnos sobre esto. Muchas gracias, no me esperaba menos. Las partes de anécdotas personales, incluso Corté, te agradezco por haberle bajado el tenor. Pero mencionaste un par de cosas que aprovecho para comentar ahora, que tiene que ver, por un lado, con la cuestión de la diaforía, que la indiferencia y la cuestión de que a veces es complicado tener que explicar algo tan simple como que no vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? Y que como que estemos de acuerdo en 2 o 3 cosas, todo lo demás, mejor que sea diferente, mejor que sea discutible. Y me alegro que, no me alegra que haya que explicarlo, pero me alegra que a veces podamos recordarlo. Te agradezco porque muchas de las ideas que están ahí, esto insisto, son conversaciones que hemos tenido en la más trivial cotidianidad y siento que que no te estoy citando lo suficiente, que no estoy reconociéndote lo suficiente, pero estando acá, una manera es que, bueno, habla vos por mí, ¿no? Es una manera de decírtelo. Hiciste un comentario que aprovecho, mencionaste el libro de Uruguay de Corderos Elefantes. Yo recuerdo haberlo leído en esta misma mesa hace 15 años atrás, así que estábamos volviendo siempre al tema del lugar, ¿no? Y mencionaste el tema del vino y el vinagre de Lutero y me acordé, es fantástico eso. También esa otra expresión que Lutero le dice, que Erasmo le dice a Lutero, dice, pero perdón, ¿vos sos el único sabio acá? ¿Por qué te tengo que creer a vos? ¿No? Es algo que no puedo olvidarme todavía, hasta el tono con el que Erasmo lo debe haber pensado, ¿no? Como si, ¿por qué te tengo que creer yo a vos o a alguien a vos? Así que bueno, muchas gracias y para despedirte te recuerdo una frase que dijo alguien más sabio que todos los que estamos acá de Nick Cave. Me dijo, God is in the house. Entonces, muchas gracias. Y nuestro próximo maestro, porque ya estamos en el tenor de los maestros, que es Pablo. En cuando estaban mencionando a Castellán, me acordé, quiero recuperar tradiciones, y acá estamos con un heredero de uno de los maestros que él me ayudó a descubrir, que es Clemente Ricci. Acá tenemos un fiel heredero de Clemente Ricci, de lo que son las humanidades. Y como bien detectó Isma recién, a Pablo le debo mucho en lo que tiene que ver con pensar en las humanidades, en la propia historia de qué son las humanidades y para qué están. Y no sé de qué hablar, pero adivino que va a ir por ese lado. Entonces, bueno, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, yo como habrán visto vengo de otro lado. Acá los colegas han leído los libros, yo puedo decir que yo vi la película, ¿no? Valois, Navarre, Bodas, Saint-Barthélemy, bueno, yo vi la película. Lo cual sería, en esta casa, una pequeña putada y además injusta, porque así como Santiago e Ismael estuvieron en la primera cursada de Fabián hace 20 años, yo creo que estuve en la primera cursada de Urcúa hace mucho más tiempo. Yo cursé moderna después de cuarto grado, hice cuarto grado y después ya cursé moderna. Pero creo que fue hace 39 años. Y 86. 86, exactamente. Y guardo en toda mi carrera un exquisito recuerdo de esa cursada por justamente la gentileza con la que Gastón Urcúa decidió resolver una serie de problemas absolutamente banales y anodinos que yo tenía, pero que iban a complicar mi cursada y que otros profesores no atendieron, digamos. Y Urcúa en el mismo acto hizo 3 cosas cuando lo fui a ver. Me dijo, no se preocupe, bueno, usted ahora cursa conmigo, pero esto lo daba Castellán. Lástima que usted no lo va a cursar con él. Yo anoté el nombre y me anoté en historiografía, que todavía la daba Castellán ese año. La tercera cosa que hizo Uruguay en ese mismo día fue
Dice, ¿usted tiene tiempo? Totalmente, ¿no? Y me dice, bueno, lo llevo a ver un concurso, para que vea de qué se trata esto, el barro de la historia. Y fuimos a ver un concurso, no voy a recordar de quién, ni cómo fue la performance de la gente en ese concurso, pero fue absolutamente esclarecedor de muchísimos aspectos. Con los 20 años que yo tenía, naturalicé ese trato, después la vida mostró que no era tan natural que los docentes se comportaran de esa manera con uno. Así que en el plano de las anécdotas personales quería recordar eso, sobre todo en relación también con el nombre de Castelán, porque creo que una de las cosas de las que se trata este oficio es el de la transmisión. Y se transmite sobre todo cuando uno es consciente de lo que está transmitiendo y de la actividad que está haciendo. Castelán, Burukúa, Fabián, esa tradición con la que Castelán soñaba y a la que refería Burukúa, evidentemente está viva y sin duda es para una tradición muy cascoteada, como la nuestra, algo bueno. Yo preparé unas paginitas, tal vez no las lea, pero no me quiero perder, por lo menos por los temas que yo quiero tocar. Fabián hacía alusión al tema de tesis. Volvió sobre eso Ismael recién. Peña le impone a Fabián, graciosamente aceptado por Fabián, pero bueno, hay que ir a decirle a tu director de tesis, no, muchas gracias, maestro, pero con otra sonoridad, mi maestro, gracias, maestro, ese tema no me interesa. Yo más bien estaba pensando en, otra persona tranquilamente puede hacer una devolución bastante complicada. Pero no solamente por lo menos más que impuso, se lo vendió a Fabián, sino que se lo vendió a Cruzet. Porque este es el segundo punto. Hay que ir, como decía Ismael recién, a venderles el Renacimiento francés a los profesores de lo que nosotros conocimos todavía como París 4. Ahí fue Peña, en esa anécdota hermosa que va a contar Ismael, yo no la conocía así, con los amigos esperando del otro lado de la puerta, el tipo entrando en el Dead Man Walking, a decirle a un profesor de la Sorbona, mire, yo vengo de Outre-Atlantique a decirle que vamos a desentrañar este problemita del Renacimiento francés, que ustedes llevan unos 500 años medio la nebulosa. Porque el subtexto es ese. Y la última parte de eso es algo que también se hizo alusión acá, que después hay que tratar de que te lo publiquen, y esto ya es absolutamente inusual, y es de doble o triple elogio, te lo publica una casa como la Classic Arnia. Ya. Venís del otro lado del planeta, trabajás un tema de ellos, en la lengua de ellos, con la belleza expositiva a la que hizo alusión Fabián, y es totalmente cierto, y después te lo publican en la colección más fina que los tipos tienen. Yo quería comenzar, básicamente, por eso. Porque aparte, en principio, porque nos devuelven la mejor cara de todos nosotros. De esta tradición nuestra tan discutida desde afuera y que también recibe tanto fuego amigo. El libro de Santiago Peña nos devuelve la mejor cara de lo que somos, de lo que pudimos, de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser. Es absolutamente hermoso esa sensación. Y aparte es la evidencia de una francofonía que a veces está bien recordarle a los franceses que no es parte solamente de la aventura colonial, sino es parte también de la decisión de mucha gente en muchos lugares de adoptar esa lengua y esa tradición cultural. Hay una nebulosa alrededor de la francofonía que creo que ejemplos como los que se dan en nuestro país animan a romper. Una nota al pasar, la había escrito y Ismael hizo alusión a ello. El negocio de la boutique de Classic Arnier está en el 6 Rue de la Sorbonne.
justamente al lado, en el inmueble al lado del 8 Rue de la Sorbonne, donde estuvo en su momento la sede de los Cahiers de la Canción de Jospin. Me parece una hermosísima coincidencia para un traifusar consecuente como Santiago Peña, esa cercanía, que también es una referencia a la tradición humanista y republicana del autor. Hubiera dicho valores, pero dado con los colegas que trabajo ya no me animo a usar, a caer en tantos lugares comunes, ¿no? Como decía, yo vengo de otro lado, entonces quiero rescatar en el libro de Peña un aspecto que es justamente del único que puedo hablar, pero que aparte creo que es el que aporta muchísimo a la discusión, y es el del helenismo. No como un horizonte de discusión, sino como una multidisciplinariedad habitada por el mismo autor. Peña alude y trabaja el helenismo, ve problemas del helenismo. Bourdieu recién hacía alusiones a descubrir, ahí está celoso, bien, pero a la vez porque es helenista. No se ven las cosas si uno no hizo algunos caminos. Creo que hay tres formas aporta una tercera forma, Peña, a dos más tradicionales de entender el lugar del helenismo en el Renacimiento europeo occidental. El primero es el que todos tenemos presente, que es el de la llegada de eruditos bizantinos, con la decadencia de la época de los paleólogos, después de la caída de la capital, a Italia y después al mundo transalpino. Esos eruditos van a ganarse la vida como profesores de griego, como correctores de pruebas después, en escasos casos como docentes, dado que su manejo del latín por ahí no les permitía tanto eso. Peña los menciona, de Giorgos de Esparta, Moscópolos, Crisolaras, Láscaris. Esos son los que ayudan a construir algo que él define, y al que quiero volver, que es esa France hellénique. Un segundo aspecto, también conocido y estudiado, es el de los manuscritos que estos autores llevan, de cuya venta y mercado van a ser parte de su vida, y que tienen que ver con una de las primeras ediciones de autores clásicos griegos. Todos los estudios o las bibliotecas particulares de personajes que Peña comenta muy bien, como Besarión, tratan este tema. Esto es importante recordarlo, porque si se habla de esos manuscritos, se habla a veces de una manera un tanto anticuaria, nosotros de una manera anticuaria, no los hombres de la República de las Letras. En el sentido de que no recordar que si no fuera por el valor que le dieron esos bizantinos, ellos y las generaciones previas, a esos autores clásicos no tendríamos tradición clásica, más allá de algún papiro escolar encontrado en las arenas de Egipto. Si tenemos tradición clásica es porque Bizancio la valoró. Permite una mínima lectura de ese lugar, permite releer 1200 años de historia, para el caso bizantino. La valoraron, la copiaron, la volvieron a copiar cuando cambiaron de caligrafías, la conservaron y la llevaron consigo, porque consideraron que era importante. Cuando uno se exilia con la familia, no había lo posible. Ahora, sobre estas dos cosas hay un tercer aspecto, y es el que trae alusión Peña, y este ya es absolutamente raro. Si los eruditos bizantinos llevan la enseñanza del griego, con todas las generalizaciones del caso, si a los eruditos bizantinos les debemos
que se conocieran toda una serie de textos o que se pudieran trabajar sobre versiones completas, toda una serie de textos de autores clásicos. ¿Qué pensaron los hombres del Renacimiento sobre esos propios bizantinos y su obra? No solamente sobre lo que traían. ¿Eran portadores de baratijas, diría don Rodrigo Díaz de Carreras, o había algo más? ¿Había algo a recuperar en el pensamiento de esos bizantinos? Y ahí es donde aparece Celos. Y aparece un Celos, en la obra de Ronsard, colegas hablaron de eso, mediado, si ustedes quieren, en las alusiones primeras para encaminar el tema por parte de Peña, a partir de la traducción parcial del De Demonibus de Ficino. Cuando leo el libro de Peña, o lo releo, porque lo había leído en PDF, lo releo para ahora, se me genera a mí, como lector, persona que le gusta estudiar estas cosas, imagino que cosas que tal vez le sucedieron a otros en otras generaciones. ¿Y si Celos tiene algo más que decir que en el de Demonibus? Y ahí lo primero que se me vino a la mente es todo el problema de la transmisión del Celos. Una transmisión interesantísima, es uno de los grandes autores, un autor recién mencionado, es uno de los grandes autores bizantinos, tal vez el más prolífico, el más renacentista en ese sentido, el más polímata, y su tradición manuscrita muy complicada. Pero la tradición manuscrita de Celos descansa en líneas generales en dos manuscritos que son parisinos. El Parisinus Grecus, 1182, y el Parisinus Griego 1712. El 1182 trae medio de todo. Y se basa la edición, las primeras ediciones críticas del Celos se van a hacer desde ahí. De muchas de sus obras, no del de Demonibus. Pero ese es un manuscrito que llega después de la época del libro de Peña. Es un manuscrito que hace comprar en Oriente Mazarino. Ahora, hay otro manuscrito, que es el 1712. Todo esto no me llevó a nada, pero creo que es la riqueza del libro. No me llevó a nada por ahora. Pero ese 1712 es un libro, es un manuscrito que aparece en la Biblioteca Real después de la muerte de Dufresne, el editor del Tratado de la Pintura, que muere a mediados del 17. ¿no? Hasta 1550 ese manuscrito pertenece a su copista, que es un copista cretense. En ese siglo no sabemos dónde está. Sabemos que Dufresne termina siendo bibliotecario de Colbert y un par más en París, había sido de la reina de Suecia. Bueno, ¿por qué pienso en ese manuscrito? Porque ese es el manuscrito que transmite la cronografía de Celos. Y la cronografía de Celos es un libro de historia, pero donde Celos es un libro de historia absolutamente distinto a la tradición bizantina, historiográfica, porque habla de un siglo y medio antes de él, 120 años, toda una serie de emperadores a los que va definiendo de manera caracterológica, se mete con la imagen que el emperador o la emperatriz tenía de sí mismo, con la imagen que generaba. Es un texto interesantísimo. Y es un texto donde aparece una lectura del connubio de los emperadores con ciertas herejías que aparece en partes del De Demonibus, que es toda la lectura que el De Demonibus trae sobre los bogomilos. Una herejía de los Balcanes, medio dualista, bueno, tiene su historia. Pero lo interesante es que el De Demonibus, los bogomilos son definidos de dos maneras para una lectura renacentista. Una que creo que no importa, que son eutiques. Eutiques es como Arrio, es el hereje paradigmático. Para los bizantinos son mucho más complicados Eutiques que Arrio. Arrio está resuelto, Eutiques es un problema del siglo V. Ahora, la otra definición es, estos son eutiques, son eutiquianos y entusiastas. Bueno, ¿cómo lee alguien que está metido en la discusión renacentista sobre las creencias religiosas tal adjetivo? Los fervores de estos entusiastas. No me llevo a nada, digo, pero
Esto es porque, nada, son las preguntas que uno se hace. Tenemos otros textos de Pselos que dialogan, aparte genera un tipo de relación entre el poder y la historia del cristianismo muy particular. Bueno, él hablaba de una France helénique. Esto abre una puerta sin duda a una France bizantina, distinta a la en esta casa literaria, la de Julian Bendaja al principio del siglo XX, pero no menos cierta. El prólogo de Creuset creo que también es algo que hay que analizar junto con el libro. No solamente es una introducción a la temática del libro. Yo pocas veces, o por lo menos hace mucho tiempo, que no leo un prólogo donde se pueda ver en la extensión del prólogo, en las cosas que se dicen, en la forma que se dicen, que no es un prólogo de compromiso. Creuset tiene ganas de escribir ese prólogo. Vale la pena empezar por ahí. No solamente por comentarios generales que hace, incluso a las ausencias en alguna discusión de Peña. Lo hace tan veladamente que cuesta darse cuenta, alguna sutileza bibliográfica, que después ve la bibliografía y dice, mira, no está. Lo pone de esa manera. Y es un prólogo que uno se da cuenta de alguien que respeta mucho el producto que está prologando, que no hay compromiso. Y me quedo con el final, porque todos han hablado de la inevitable relación que esto tiene con nuestro presente. Creo que eso es, sin duda, algo caro también a Santiago. Sobre el final del prólogo, dice Creuset: ¿qué se está buscando? ¿Qué se puede encontrar? La unidad en la desunión asumida, pensada y aceptada. Así, sin citarlo a Creuset, alusión a esto creo Santiago recién. Una unión en la desunión aceptada, pensada, reflexionada sobre ello y finalmente asumida. No está mal como desideratum para el país que nos toca habitar para el tiempo que viene. Por todo esto y muchas cosas más, gracias por la invitación y gracias por el libro, Santiago. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Me imaginé algunas cosas, pedí que podías hablar, pero la gran mayoría no me las imaginé. Sí, te lo agradezco enormemente. Solo un par de cosas que dejaste ahí y quiero aprovechar porque no hablé directamente de Denis Creuset, que efectivamente para completar este arco de maestros que tenemos acá, y efectivamente esta clave de lectura, ¿no?, la que me parece, por lo menos siempre en mi cabeza quise insistir, tiene que ver con ¿para qué? Y eso vuelvo después a la pregunta que siempre hizo el profesor Bourdieu hace muchos años. ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Que no tiene que ver con las grandes declaraciones y las grandes expresiones de deseo, sino con las pequeñas cosas, y nunca olvidar la referencia de dónde estamos y con quién estamos intentando dialogar. Y tal vez con eso, la mención que hiciste a lo de TI, se me había ido completamente esa referencia, pero hacía referencia, te referías a la defensa de la Francia republicana a Dreyfus, ¿no? Y creo que estamos en un contexto ideal para recordar este preciso episodio de nuestra historia, que es de odio irracional y patológico, ¿sí? Y que es responsabilidad, porque ahora estamos hablando y parece que estamos todos de acuerdo, pero llega un punto que decís, bueno, uno tiene que poner un límite y decir, eso no se hace, y esto termina mal. Y tal vez
cuando uno hurga en los archivos y lleva esos manuscritos, esos corpora que, qué sé yo, tal vez hoy no sirven para nada, uno se encuentra con experiencias humanas, básicamente, que de eso se trata y que siempre algo nos recuerdan, nos dicen, ojo. Punto más. Y respecto, mencionabas el humanismo de Pselos, que tal vez es algo menos desarrollado, pero uno lee otras obras de Pselos, uno parece estar leyendo a un humanista del siglo XV, parece estar leyendo a León Battista Alberti o a Bala, no sé, es algo muy impresionante, es como uno de esos milagros culturales que suceden cada tanto y que uno podría estar buscando en explicaciones y finalmente a veces no las tiene, simplemente sucede. Me acuerdo de esa expresión que dice, art happens, ¿no? El arte sucede, y a veces las cosas suceden. Y es algo, un milagro que a veces tenemos que agradecer y no cuestionar tanto. Así que bueno, muchísimas gracias Pablo, bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Insisto, es un inmenso honor, a pesar de esa palabra esté medio fuera de nuestro vocabulario, permítanme utilizarla en este contexto. Quiero agradecerle a todos por estar acá, insisto, lamento no poder reconocer el mérito de cada uno de ustedes acá por mi propia incapacidad de discriminarlo, pero quiero pensarles eso. Y bueno, vuelvo a lo que empezamos en principio. Esto era una excusa para hablar de estas cosas, no para hablar del libro, que es algo que será olvidado, el tiempo se encargará de abolirlo, pero sí por lo menos para tener estas circunstancias que podemos conversar y recordar de que estamos hechos. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima, supongo.